una mujer sin hijos, humillada, sufre en silencio, suplica desesperadamente, sufre abuso de autoridad. Pero Dios observaba y respondió. Ocurrió el milagro. Llevaba años fingiendo que estaba bien. Cuando su esposo le preguntaba por qué lloraba, ella cambiaba de tema. Cuando la otra mujer la humillaba delante de toda la familia, porción tras porción, hijo tras hijo, ella apretaba los dientes y se tragaba las lágrimas. Pero una noche, en un tabernáculo que olía a incienso y leña quemada, Ana cayó de rodillas y empezó a hablarle a Dios sin emitir un solo sonido. Sus labios temblaban, pero su voz no se escuchaba. Y el sumo sacerdote que la observaba pensó que estaba borracha. Esta es una historia sobre oración, pero no la oración rutinaria que repetimos sin pensar. Ana descubrió un tipo de oración tan honesta, tan específica y tan desesperada que le cambió el rostro antes de que Dios le cambiara la vida. No esperó a dejar de sufrir para encontrar paz. Aprendió a soltar lo que era demasiado pesado para ella sola. Y aprenderemos que esa paz no llegó porque las circunstancias mejoraron. Llegó porque la carga cambió de hombros, de los suyos a los de Dios. Tal vez después de conocer a Ana, usted también se atreva a soltar. Para entender cómo una mujer rota encontró esa paz, hay que viajar más de 3000 años atrás, a un pueblo pequeño enclavado en las montañas de Efraín, donde el olor a tomillo silvestre se mezclaba con el polvo de los caminos. Allí vivía una familia que adoraba a Dios, pero que por dentro estaba dividida por algo que Dios nunca diseñó. Ana estaba casada con Elcaná, un levita que la amaba profundamente. Sin embargo, su hogar estaba lejos de ser tranquilo. En aquella época, la poligamia era una práctica común, aunque nunca fue parte del propósito original de Dios para el matrimonio. Desde el principio, en el jardín de Edén, Dios había establecido la unión de un solo hombre con una sola mujer. Pero las costumbres de la época habían distorsionado ese diseño, y Elcaná tenía una segunda esposa, Peniná. Y Peniná tenía hijos. Uno tras otro, había traído al mundo niños y niñas que llenaban la casa de ruido, risas y vida. Ana, en cambio, no tenía ninguno. Su vientre permanecía cerrado, y con cada año que pasaba, el dolor se hacía más hondo. En la cultura israelita de aquellos días, la esterilidad no era simplemente una circunstancia triste. Era una fuente de vergüenza pública, de deshonra profunda. Sin hijos, el nombre de la familia se perdía. Sin hijos, una mujer sentía que no estaba cumpliendo con su propósito. Pero lo que hacía la situación de Ana verdaderamente insoportable no era solo la esterilidad, era Peniná. Cegada por los celos porque Elcaná amaba más a Ana, Peniná había encontrado una forma cruel de vengarse. Con cada hijo que traía al mundo, su arrogancia crecía. Y en vez de compadecerse de Ana, de mostrarle la más mínima empatía, Peniná aprovechaba cada oportunidad para hurgar en la herida. La irritaba deliberadamente, con el único fin de desconcertarla, de hacerla sentir menos, de recordarle, con cada mirada y cada comentario, que ella tenía lo que Ana más deseaba. Y no eran ataques esporádicos. La Biblia dice que Peniná hacía esto año tras año. Era una campaña sostenida de hostilidad emocional, un goteo constante de veneno que iba erosionando el alma de Ana como el agua erosiona la piedra. ¿Cómo podía Ana soportar esta doble carga? ¿Cómo podía enfrentar un dolor que nadie parecía comprender del todo? Y sobre todo, ¿cómo logró encontrar una paz tan profunda que transformó su rostro antes de que Dios le diera un solo hijo? Elcaná no era un mal esposo. La Biblia deja claro que amaba a Ana. Le demostraba cariño, se preocupaba por ella, y cuando veía su tristeza, intentaba consolarla con toda la ternura de la que era capaz. Pero había algo que él no podía entender del todo. Un día, al verla llorar y negarse a comer, Elcaná se acercó a ella y le dijo con voz suave: «Ana, ¿por qué lloras y por qué no comes? ¿Por qué se siente mal tu corazón?
¿no soy yo mejor para ti que 10 hijos? Sus palabras eran sinceras. Venían de un corazón que genuinamente quería aliviar el sufrimiento de la mujer que amaba. Pero esas mismas palabras revelaban algo doloroso. Elcana no comprendía la dimensión completa de lo que Ana cargaba. Él tenía hijos con Peniná. Para él, la paternidad no era un anhelo insatisfecho. No podía sentir en su propio cuerpo el vacío que Ana experimentaba cada mes, cada año, cada vez que veía a los hijos de Peniná correr por la casa. Y había otro problema, quizás aún más difícil. El relato bíblico no indica que Ana le haya contado a Elcaná sobre la crueldad sistemática de Peniná. ¿Por qué cayó? Probablemente porque sabía que hablar del asunto podía empeorar las cosas. ¿Realmente podría Elcaná cambiar la situación? Y si confrontaba a Peniná, ¿no avivaría eso aún más su odio? Ana quizás temía que, en vez de resolver el problema, terminaría aún más aislada y sola en su propio hogar. Tal vez Ana sonreía cuando él la miraba, intentando protegerlo del peso completo de su angustia. Tal vez le apretaba la mano en silencio y cambiaba de tema. Porque hay dolores que no se pueden explicar con palabras, y hay abismos que ni siquiera el amor más sincero puede cruzar. Elcaná la amaba con todo lo que tenía, pero lo que Ana necesitaba estaba más allá de lo que cualquier ser humano podía ofrecer. El amor de Elcaná era real, pero no era suficiente para sanar un dolor de esa magnitud. Ana necesitaba a alguien con hombros infinitamente más fuertes que los de cualquier ser humano. Necesitaba al único que podía leer su corazón sin que ella tuviera que pronunciar una sola palabra. Cada año, Elcana llevaba a toda su familia a adorar a Dios en Silo, donde se encontraba el tabernáculo. Según la ley, estas fiestas debían ser ocasión de alegría. Dios mismo esperaba que su pueblo se regocijara durante estas celebraciones. Pero para Ana, estos viajes se habían convertido en una tortura. La familia se levantaba temprano. Todos estaban ocupados con los preparativos, la comida para el camino, las provisiones, los animales de carga. Los hijos de Peniná correteaban entre los bultos, emocionados por el viaje. Y Peniná los organizaba con la satisfacción de quien sabe que tiene exactamente lo que su rival más desea. Ana preparaba sus cosas en silencio. Sabía lo que le esperaba. Conocía el guión de cada año, las miradas de Peniná, los comentarios punzantes, la humillación silenciosa que se disfrazaba de inocencia. Y sin embargo, Ana no se quedó en casa. El camino de Ramataim Sofim a Silo abarcaba más de 30 kilómetros por las montañas de Efraín. Senderos estrechos serpenteaban entre colinas rocosas, cubiertas de olivos y arbustos espinosos. El sol de la mañana calentaba las piedras bajo sus sandalias, y el polvo del camino se levantaba con cada paso. El olor a romero silvestre y tomillo se mezclaba con el aroma ácido del sudor de los animales de carga. A un lado, Peniná caminaba rodeada de sus hijos. Los más pequeños le tiraban de la túnica. Los mayores correteaban adelante, recogiendo piedras del camino. Al otro, Ana avanzaba con las manos vacías. El viento frío de las montañas le azotaba el rostro, pero no era el frío lo que la hacía temblar. Después de 1 o 2 días de marcha, la numerosa familia por fin divisaba Silo a lo lejos. Una ciudad pequeña encaramada sobre una colina, rodeada de cerros más altos. Allí, entre las tiendas y los muros de piedra, se elevaba el tabernáculo de Dios con sus telas y cortinas. Entonces llegaba el momento más doloroso del viaje, la comida sacrificial. Elcaná ofrecía sus sacrificios a Dios y luego distribuía las porciones de la carne entre la familia. A Peniná le daba una porción para ella y una para cada uno de sus muchos hijos e hijas. Porción tras porción. A Ana le daba una sola. No porque no la amara de hecho, la amaba más que a Peniná, sino porque Ana estaba sola. No tenía hijos con quienes compartir. Y allí, delante de toda la familia, Peniná clavaba el cuchillo.
con una sonrisa apenas disimulada, con un comentario aparentemente casual, le recordaba a Ana su esterilidad. Hurgaba en la herida con una precisión que solo el odio puede afinar. Año tras año, la misma escena. Año tras año, las mismas lágrimas. Ana lloraba. Se le cerraba la garganta y no podía comer. La comida, que debía ser una celebración, se convertía en un recordatorio público de su dolor más íntimo. Pero Dios veía todo. La Biblia deja claro que a Dios no se le escapa nada. Cada lágrima que Ana derramó en silencio, cada humillación que soportó sin quejarse, cada noche que pasó con el corazón roto, Dios lo registró todo, y estaba a punto de demostrarle que ningún sufrimiento fiel pasa desapercibido ante sus ojos. Aquel año, cuando todos se sentaron a comer en Silo, Ana no pudo soportarlo más. Se levantó de la mesa, dejó su porción intacta, se alejó del bullicio de la familia, del ruido de los niños, de la voz de Peniná, y caminó hacia el tabernáculo de Dios. El aire de la tarde era tibio y olía a incienso y leña quemada. Las lámparas de aceite del tabernáculo proyectaban sombras alargadas sobre las cortinas de lino. Sentado junto a la jamba de la puerta estaba Elí, el sumo sacerdote, un anciano de pelo blanco que observaba a quienes entraban y salían del lugar sagrado. Es probable que Ana ni siquiera lo viera. Estaba concentrada en algo mucho más grande. Venía a hablar con su Padre Celestial. Aquí, en la casa de Dios, Ana sentía la confianza de que sería oída. Aunque nadie más pudiera entender su dolor, aunque el Caná solo viera la superficie de su tristeza, aunque Peniná se burlara de su debilidad, Dios conocía cada fibra de su angustia. No necesitaba explicarle nada. Solo necesitaba abrir su corazón. Y lo abrió. Ana se puso a orar a Dios y a llorar profusamente. Las lágrimas le resbalaban por las mejillas mientras su cuerpo temblaba con cada sollozo contenido. Apretó los puños contra su pecho como si intentara sostener un corazón que amenazaba con romperse. Sus labios se movían, formulando palabras que nadie más podía escuchar. No emitía sonido alguno. Hablaba desde lo más profundo de su ser, con una honestidad que solo es posible cuando uno se siente completamente seguro delante de quien lo escucha. El suelo de piedra estaba frío bajo sus rodillas. El aire olía a cera derretida y a la madera de acacia del tabernáculo. Pero Ana no sentía nada de eso. Estaba completamente absorta en su conversación con Dios. Y en esa oración, Ana hizo algo extraordinario. No oró en términos vagos. No dijo simplemente, ayúdame Dios. Fue específica, concreta, precisa. Dijo, oh Jehová de los ejércitos, si miras sin falta la aflicción de tu esclava, y realmente te acuerdas de mí, y no te olvidas de tu esclava, y realmente le das a tu esclava prole varón, yo ciertamente lo daré a Dios todos los días de su vida, y no vendrá navaja sobre su cabeza. Primero, Ana se dirigió a Dios con un título que ninguna persona había usado antes en toda la historia registrada en la Biblia, Jehová de los ejércitos. Este título, que aparecería después muchas veces en las Escrituras, fue pronunciado por primera vez, no por un rey, no por un general, no por un profeta, sino por una mujer angustiada que lloraba en el tabernáculo. Ana conocía a su Dios. Sabía que el Creador del universo, quien comandaba ejércitos celestiales incontables, podía ciertamente resolver el problema de una sola mujer. Segundo, Ana no solo pidió, también ofreció. Prometió dedicar a su hijo como nazareo, consagrado a Dios de por vida. Ningún cuchillo tocaría su cabello. Sería entregado al servicio de Dios desde su infancia. Ana no estaba interesada solamente en recibir. Quería darle algo valioso a cambio. Esto revelaba la profundidad de su fe. Confiaba tanto en Dios que estaba dispuesta a entregar lo que más deseaba, incluso antes de recibirlo. La oración se prolongó. Ana se tomó su tiempo para desahogarse con su Padre Celestial. Cada palabra era un hilo de dolor que iba desenredando delante de Dios. Cada lágrima era una sílaba en un idioma
que solo Dios podía interpretar completamente. El tabernáculo, con su olor a incienso y su silencio sagrado, fue aquella tarde el lugar más íntimo de la tierra. El punto donde el corazón humano y el corazón divino se encontraron sin barreras. Y mientras Ana oraba, algo estaba cambiando. No afuera, no todavía, pero dentro de ella, en ese espacio invisible donde vive la fe, las raíces de la angustia comenzaban a aflojarse. Estaba colocando el peso de su carga emocional sobre unos hombros infinitamente más anchos y más fuertes que los suyos, los de su Padre Celestial. Pero justo cuando Ana estaba en su momento de mayor vulnerabilidad, una voz la interrumpió. Elí, el sumo sacerdote, la había estado observando desde su asiento junto a la puerta. Había visto cómo le temblaban los labios a Ana, su cuerpo agitado, sus sollozos. Pero en vez de preguntarle qué le pasaba, se apresuró a sacar una conclusión. ¿Hasta cuándo te portarás como una borracha? Aparta tu vino de ti. Imaginemos el impacto de esas palabras. Ana había venido al lugar más sagrado que conocía. Había derramado su alma delante de Dios con una sinceridad que le costaba cada gramo de energía emocional que le quedaba. Había esperado encontrar refugio en la casa de Dios, un espacio donde su dolor fuera comprendido. Y ahora, el máximo representante religioso de su pueblo, el hombre que debía consolar a los afligidos, la acusaba de estar borracha. Dolor sobre dolor, injusticia sobre injusticia. Primero Peniná la humillaba en su casa. Ahora Elí la juzgaba en el templo. ¿Acaso no había un solo lugar donde Ana pudiera estar en paz? ¿Cómo habríamos reaccionado nosotros? Muchos se habrían ido furiosos, indignados, heridos. Otros habrían cuestionado si valía la pena seguir adorando a Dios si sus propios representantes los trataban así. Pero Ana nos dio un ejemplo extraordinario de fe y dignidad. No permitió que las imperfecciones de un ser humano se interpusieran entre ella y su Dios. Con una calma que solo la fe puede producir, le contestó a Elí con respeto. No, señor mío, soy una mujer oprimida en espíritu, no he bebido ni vino ni licor. Lo que estaba haciendo era derramar mi alma delante de Dios. No me tome por una mujer inútil, porque es de la abundancia de mi preocupación y mi vejación que he hablado hasta ahora. Elí escuchó, y algo cambió en su semblante. Quizás un poco avergonzado por su juicio apresurado, respondió en un tono mucho más suave. Ve en paz, y que el Dios de Israel conceda tu petición que le has pedido. Esas palabras, viniendo del sumo sacerdote, debían sonar como un bálsamo sobre la herida abierta de Ana. No eran solo un deseo amable, venían del representante de Dios en la tierra. Y Ana las recibió con la fe de quien sabe que Dios puede usar incluso a hombres imperfectos para transmitir su voluntad. Lo que ocurrió después es una de las transformaciones más hermosas registradas en la Biblia. Ana procedió a irse por su camino y a comer, y su rostro no volvió a mostrar preocupación por su propia situación. Otra traducción dice sencillamente, su rostro ya no estaba triste. Pensemos en lo que esto significa. Nada había cambiado en las circunstancias de Ana. Seguía sin tener hijos. Peniná seguía viviendo bajo el mismo techo. El dolor que la había atormentado durante años no había desaparecido de la noche a la mañana, y sin embargo, su rostro ya no estaba triste. ¿Qué había ocurrido? Ana había colocado el peso de su carga emocional en las manos de Dios. Había hecho algo que muchos de nosotros nos cuesta hacer: soltar. Dejar de intentar cargar sola con algo que era demasiado grande para sus hombros. Confió en que Dios actuaría a su tiempo y a su manera. Y esa confianza le dio una paz que no dependía de los resultados. La paz de Ana no era resignación, no era, bueno, ya no importa. Era fe activa, era la certeza de que había puesto su dolor en las manos del único ser en el universo que podía hacer algo al respecto. No sabía cuándo llegaría la respuesta, no sabía cómo llegaría, pero sabía en quién había confiado,
y eso le bastaba. En algún momento, Peniná debió notarlo. El relato nos dice que Ana no volvió a mostrar preocupación, lo cual sugiere que su cambio de actitud fue permanente. La crueldad de Peniná había perdido su poder. Las flechas seguían siendo lanzadas, pero ya no daban en el blanco. Ana había encontrado un refugio donde ninguna palabra hiriente podía alcanzarla. De hecho, la Biblia nunca vuelve a mencionar a Peniná por su nombre. A la mañana siguiente, Ana volvió al tabernáculo con Elcaná para adorar a Dios juntos. Sin duda, ella le había contado sobre su oración y el voto que había hecho. La ley mosaica establecía que un esposo tenía derecho a anular un voto hecho por su esposa sin su consentimiento. Pero Elcaná no lo anuló. Este hombre fiel respaldó la promesa de Ana. Juntos adoraron a Dios, y luego emprendieron el largo camino de regreso a Ramataim Sofim. Y entonces, unos meses después, llegó la noticia que transformó la vida de Ana para siempre. Dios se acordó de ella. Ana estaba embarazada. Podemos imaginar lo que sintió. Después de años de lágrimas, de humillaciones, de noches en vela preguntándose si alguna vez su vientre daría fruto, la respuesta había llegado. Y Ana no olvidó ni por un instante de dónde venía esta bendición. Cuando nació el niño, lo llamó Samuel, un nombre que significa nombre de Dios, y hace referencia a invocar el nombre divino. Cada vez que alguien llamara a su hijo por su nombre, Ana recordaría que este niño existía porque ella había invocado a Dios. Durante los siguientes 3 años, Ana no se unió a la familia en el viaje anual a Silo. Se quedó en casa con el pequeño Samuel, amamantándolo, cuidándolo, atesorando cada día con él. Lo veía dar sus primeros pasos sobre el suelo de tierra de la casa. Le enseñaba sus primeras palabras, y probablemente entre ellas estuviera el nombre de Dios. Le acariciaba el cabello por las noches, mientras él se dormía en sus brazos, y en cada caricia había una mezcla de gratitud y anticipación, porque sabía que esos días tenían fecha de vencimiento. Había hecho un voto a Dios, y Ana era una mujer de palabra. Pronto tendría que entregar a su hijo al servicio de Dios en el tabernáculo. Cada amanecer era un regalo, cada atardecer un día menos. Elcaná la apoyó con ternura. Cuando ella le dijo que se quedaría hasta que el niño fuera destetado, él respondió: «Haz lo que sea bueno a tus ojos, que Dios cumpla su palabra». Y así, mientras Samuel crecía, Ana iba armándose de valor para el día más difícil de su vida. Finalmente, llegó el día. Samuel había sido destetado. Tenía probablemente 3 o 4 años. Era pequeño, con ojos curiosos, que miraban el mundo con la inocencia de quien aún no sabe lo que le espera. Ana lo tomó de la mano. Junto con Elcaná, prepararon las ofrendas. 3 toros, un efá de harina y una vasija de vino. Emprendieron el camino a Silo una vez más. Pero esta vez, cada paso pesaba de manera diferente. Esta vez, Ana no caminaba hacia Silo para buscar algo de Dios. Caminaba para darle lo más precioso que tenía. ¿A qué madre no le costaría separarse de su hijo? Ana sabía que el niño estaría bien cuidado en Silo, quizás al cargo de algunas mujeres que servían allí. Pero aún así, era tan pequeño, sus manitas se aferraban a los dedos de Ana mientras caminaban por el sendero montañoso. Él no entendía del todo lo que estaba pasando. Ella sí. Al llegar al tabernáculo, ofrecieron los sacrificios. Y luego, Ana llevó a Samuel ante Elí. Con voz firme, a pesar del nudo que seguramente tenía en la garganta, le dijo al sumo sacerdote: «Dispénsame, Señor mío. Yo soy la mujer que estuvo de pie contigo en este lugar para orar a Dios. Respecto a este muchacho, oré que Dios me concediera mi petición, y yo, a mi vez, lo he prestado a Dios. Todos los días que en efecto Él exista, es uno solicitado para Dios». No lo entregó de mala gana. No lo hizo con amargura, ni con resentimiento, ni con la sensación de que Dios le estaba exigiendo algo injusto. Lo entregó con gratitud, porque Ana entendía algo que muchos luchan por comprender. Todo lo que tenemos viene de Dios, y devolverle lo mejor
no es una pérdida, sino un acto de adoración. Y entonces, con el corazón rebosante de emoción, Ana pronunció una oración que Dios consideró digna de ser incluida en su palabra inspirada. Cada línea de su cántico, registrado en 1 Samuel capítulo 2, revela la profundidad de su fe. Alabó a Dios por cómo usa su poder de maneras maravillosas, su capacidad de humillar a los altivos, de bendecir a los oprimidos, de quitarle la vida a alguien, o incluso de salvarlo de la muerte. Dijo con una convicción que vibraba en cada palabra: no hay roca como nuestro Dios. Esa frase lo resume todo. Dios es completamente confiable, es estable, es firme. Cuando el suelo se mueve bajo nuestros pies, cuando las circunstancias cambian, cuando las personas nos fallan, Dios permanece como una roca inamovible. Siglos más tarde, una joven virgen llamada María recibiría la noticia de que sería la madre del Mesías. Y al expresar su gratitud a Dios, sus palabras seguirían un patrón tan similar al cántico de Ana que los estudiosos de la Biblia lo notarían inmediatamente. El espíritu de Ana resuena a través de los siglos. Y el amor de Ana no se detuvo con la entrega. Año tras año, cuando la familia viajaba a Silo, ella le traía a Samuel una vestidura sin mangas nueva que había cosido con sus propias manos. Durante meses, en las noches tranquilas de Ramá, Ana se sentaba a la luz de una lámpara de aceite y trabajaba la tela con sus dedos. Elegía los mejores hilos, medía con cuidado, pensando en cuánto habría crecido su hijo desde la última vez. Cada puntada en esa tela era una declaración: no te he olvidado, te amo. Estoy orgullosa de ti. Puede imaginarse la escena. Ana, arrodillándose frente a su hijo en el tabernáculo, poniéndole la nueva prenda, ajustándosela, mirándolo con ternura mientras le susurraba palabras de ánimo. Y Samuel, con los ojos brillantes, tocándose la tela nueva mientras su madre le alisaba el cuello de la vestidura. Qué bendición para Samuel tener una madre así. Y Dios, que nunca se queda debiendo, recompensó la generosidad de Ana de una forma que ella nunca habría imaginado. En una de esas visitas, Elí bendijo a Elcaná y le dijo: que Dios te asigne más hijos de esta esposa en lugar del que le prestaron a Dios. Y la bendición se cumplió. Ana dio a luz 3 hijos más y 2 hijas. La mujer que había sido estéril y humillada se convirtió en madre de 6 hijos. Y el primero de ellos, Samuel, crecería para ser el último juez y el primer gran profeta de Israel, el hombre que ungiría a los primeros reyes de la nación. La historia de Ana podía haber terminado en la amargura. Podía haber sido el relato de una mujer que se dejó destruir por el dolor, que se alejó de Dios, que permitió que la crueldad de Peniná definiera su vida. Pero no fue así. Ana eligió abrir su corazón a Dios, y todo cambió. De Ana aprendemos que Dios ve todas nuestras lágrimas, que el valor de la oración específica es inmenso, que la dignidad ante la injusticia habla más fuerte que 1000 gritos, que la generosidad hacia Dios siempre es recompensada, y que Él puede transformar la humillación más profunda en el honor más inesperado. Pero sin duda, lo más significativo para nuestros días es esto: la paz que llega antes de la respuesta. Ana encontró paz antes de quedar embarazada. Su rostro dejó de mostrar tristeza antes de que Dios le diera un solo hijo. ¿Cómo fue posible? Porque la oración sincera no es simplemente un mecanismo para obtener lo que queremos. Es el canal por el cual depositamos nuestras cargas más pesadas en manos infinitamente más capaces que las nuestras. Piense en esto. Tal vez usted está enfrentando una situación que parece no tener solución. Quizás ha orado una y otra vez, y las circunstancias no han cambiado. Quizás hay alguien en su vida que, como Peniná, parece empeñado en recordarle sus limitaciones, sus fracasos, sus carencias. Quizás incluso ha sentido que personas que deberían apoyarlo lo juzgan injustamente, como Elí juzgó a Ana. Si es así, el ejemplo de Ana le ofrece un camino concreto. Primero,
No deje de acudir a Dios en oración. Sea específico. Cuéntele exactamente lo que siente. No necesita palabras perfectas ni frases elegantes. Necesita honestidad total. Ana oró sin emitir sonido, con labios temblorosos y lágrimas en los ojos. Dios entendió cada palabra no pronunciada. Segundo, después de orar, actúe como si la carga ya estuviera en las manos de Dios. Ana comió. Su rostro cambió. No porque la situación hubiera mejorado, sino porque ella había decidido confiar. Volvió al mismo hogar, con la misma Peniná, con la misma esterilidad, pero algo fundamental había cambiado. Ya no cargaba sola. Cuando la ansiedad regrese y regresará, recuérdese, ya lo puse en las manos de Dios. Él no se ha olvidado. Las circunstancias quizás no cambien hoy, pero usted sí puede cambiar hoy. Esa es la lección más poderosa de Ana. Y tercero, nunca olvide que el amor se demuestra con hechos constantes. Como Ana, que cada año cosía una vestidura nueva para Samuel, busque maneras tangibles de expresar su fe y su amor. Cada pequeño acto de fidelidad es una puntada en la tela de su relación con Dios. ¿Recuerda la pregunta con la que comenzamos? ¿Alguna vez ha sentido que hace todo lo correcto y aún así la vida no le da lo que necesita? Ana también lo sintió, pero descubrió que cuando abrimos nuestro corazón a Dios, Él no siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero siempre nos cambia a nosotros. La mujer que llegó a Silo con el corazón roto salió de allí con una paz que nadie podía quitarle. Y con el tiempo, Dios convirtió su humillación en honor, su esterilidad en abundancia y sus lágrimas en un cántico que resuena hasta hoy. Su hijo Samuel se convertiría en uno de los hombres más grandes de la historia de Israel. Y todo comenzó con una mujer que decidió no quedarse callada ante Dios, sino abrirle su corazón sin reservas. ¿Hay algún problema demasiado grande para Dios? Jamás. Ni entonces, ni ahora, ni nunca. Enhorabuena por esforzarse por agradar a Dios y obedecerle. Dios ve sus esfuerzos, sus sacrificios y los cambios que está haciendo. Ánimo, continúe esforzándose. No está solo, nunca lo ha estado. Suscríbete para recibir la siguiente historia bíblica inspiradora.